Después de ver uno de los peores días de la bolsa en las últimas décadas y ver cómo todo el mundo entraba en pánico por los nuevos aranceles de Donald Trump, el S&P 500 acaba de rebotar más de un 10% en un solo día tras la noticia de que se pausarán los aranceles durante 90 días para la mayoría de los países excepto China. Un movimiento al alza en los mercados del 10% en un solo día es algo que no pasa muy a menudo. Esto ha ocurrido en ocasiones muy contadas en la historia. Por ejemplo, al final del crash del COVID, a finales de la gran crisis financiera o justo después del lunes negro en 1987. Entonces, este rebote nos indica que estamos a punto de tener un rally alcista durante los próximos meses, o será que este rebote solo es una subida para volver a caer desde este punto. La verdad es que lo que ha estado empujando los mercados hacia la baja no son los aranceles por sí mismos, sino es el miedo de que los aranceles desencadenen una recesión económica. Y esto es algo que ya habíamos vivido antes, por ejemplo en agosto del 2024, en donde la crisis del carry trade asustó bastante a los inversionistas, no por sí sola, sino por ser la detonante de una recesión. Y es que esto cada vez asusta más a los inversionistas porque Estados Unidos está alcanzando niveles de deuda insostenibles. Entonces, la verdadera pregunta ahora es, ¿estos riesgos de recesión se han acabado una vez que Trump ha decidido pausar los aranceles por 90 días? ¿O es que ya nos dirigimos a una recesión inevitable que haría que los mercados se desplomaran? Bueno, el indicador más importante para saber si vamos a entrar en una recesión es la tasa de desempleo. Todas las recesiones en Estados Unidos desde los años 40, sin excepción, han venido acompañadas de un aumento en el desempleo. Para que te des cuenta, si sobreponemos el S&P 500 en esas fechas, vemos cómo esos momentos en el que sube el desempleo coinciden perfectamente con las caídas o los mercados bajistas más fuertes de la historia. Si realmente nos estamos acercando a una recesión, entonces deberíamos de ver la tasa de desempleo subir por el resto del 2025. Esto significaría que hay un mercado laboral debilitado como consecuencia de una mala situación económica en Estados Unidos. Y es que si eso es lo que viene, entonces todavía podríamos tener bastante caída por delante en el S&P 500, porque como has visto históricamente, los suelos del mercado durante las recesiones económicas no se alcanzan hasta que el desempleo ya ha tocado su punto máximo, y eso podría estar todavía a varios meses de distancia. Pero antes de que entres en pánico, déjame te muestro otros indicadores económicos que son bastante importantes, y uno de ellos es la curva de rendimiento o yield curve, como se le conoce en inglés. Esta herramienta lo que nos da es una relación entre los bonos de corto plazo y los bonos de largo plazo, y nos sirve para darnos una noción de cómo está la economía actualmente. Pero si esto suena muy complicado, déjame te lo explico. Cuando la curva está invertida, significa que los bonos a corto plazo están pagando más rendimiento que los de largo plazo, lo cual no es normal. Esto sucede cuando los inversionistas están preocupados por el futuro, cuando hay incertidumbre o miedo en el mercado, y por eso prefieren comprar bonos a largo plazo, lo que hace que sus rendimientos bajen porque la demanda sube. Al mismo tiempo, la Fed puede estar subiendo tasas a corto plazo, elevando el rendimiento de los bonos más cortos. Esa combinación de factores lleva a que la curva se incline hacia abajo. Históricamente, una curva invertida es una de las señales más confiables para saber que vamos a entrar en una recesión futura, pero no del presente. Esto sucede más específicamente cuando hay un steepening o una reversión de esa curva invertida, o en otras palabras, cuando la curva comienza a inclinarse de nuevo hacia arriba o comienza a volver a los niveles positivos. Y esto sucede cuando el rendimiento de los bonos a corto plazo empieza a bajar porque la Fed está bajando las tasas, posiblemente para combatir o prevenir una recesión, y esto es una señal clara de que la recesión podría estar a punto de empezar. Ahora, si vemos la historia, la curva de rendimiento y la tasa de desempleo tienden a moverse en la misma dirección. Durante todo el 2023, la curva de rendimiento estuvo invertida, es decir, por debajo de cero. Esto suele ser una señal de que veremos el desempleo subir justo al mismo tiempo que la curva empieza a revertirse, pero como podemos ver, en los últimos meses esto no es lo que ha pasado. La curva ha seguido subiendo, pero el desempleo se mantiene estable sin subir significativamente. Ahora, si lo comparamos con el S&P 500, vemos que la curva ha estado subiendo y que el S&P 500 ha estado cayendo. Esto es muy similar a lo que históricamente ha ocurrido cuando el mercado está por entrar en un mercado bajista. Por ejemplo, en 2008, mientras el mercado se desplomaba, la curva del rendimiento subía. Lo mismo ocurrió en el 2001, mientras el S&P 500 caía, la curva de rendimiento subía también. Pero por ahora, a pesar de que la curva de rendimiento podría estarnos indicando que estamos cerca de una recesión, nuestro indicador más importante, que es la tasa de desempleo, aún no ha marcado subidas fuertes, por lo que esto no es una recesión de manual, no es una recesión típica. Por eso, mi comunidad y yo tenemos una visión realmente constructiva sobre la economía de Estados Unidos, ya que si se suspenden los aranceles y se empiezan a llegar a acuerdos económicos, justo como lo estamos viendo con países con México, Canadá o Japón, eso podría generar un entorno macroeconómico bastante sólido para que la economía y los mercados prosperen. Ahora, esto último que te estoy diciendo
viendo es el lado optimista de la historia. Es el lado en el que toda esta caída ha sido por miedo a que se desencadene una recesión, pero simplemente ha sido pánico. Ahora, si hay un lado positivo, también hay un lado negativo, y es que hay una señal que no podemos ignorar, y esta es la subida del oro en el gráfico semanal. Una subida tan fuerte del oro en el gráfico semanal es una señal clara de prevención al riesgo. Significa que los inversionistas se están deshaciendo de sus activos de riesgo para comprar el oro, que es un activo considerado como refugio. Y es que el oro no ha dejado de hacer máximos históricos. Una subida semanal en el oro como esta únicamente la hemos visto en pocas ocasiones. Una vez, justo al comienzo del crash por el COVID, aquí antes de una caída del 20% en el 2011 y también antes de una caída del 50% durante la gran crisis financiera. Ahora, no te estoy diciendo de que entres en pánico y vendas todo tu portafolio. Lo que yo estoy haciendo junto con mi comunidad es que estamos operando estos últimos rebotes que han sido bastante buenos, pero estamos operando con maletas ligeras. Esto quiere decir que estamos invirtiendo un porcentaje pequeño de todo nuestro portafolio, ya que, como te mencioné antes, aún siguen abiertas las puertas o las posibilidades de que entremos en una recesión. Queremos ver señales claras de que el mercado ha hecho un piso antes de aumentar nuestra exposición a los activos de renta variable. Así que si has aprendido algo en este video y aprecias el esfuerzo de subirlo lo antes posible, te pido que le des un like y te suscribas. Esto ayuda muchísimo al canal. Además, si tú quieres seguir nuestras operaciones de inversionista inteligente, puedes mandarme mensaje a mi Instagram con la palabra acción y me pondré en contacto contigo. En el 2024 logramos resultados muy buenos y rendimientos superiores incluso a los del S&P500, y estoy seguro de que en el 2025 vamos a tener oportunidades muy buenas en los mercados. Así que si quieres aprovecharlas, asegúrate de mandarme mensaje para que me ponga en contacto contigo. Mi nombre es Gabriel Rezán y nos vemos la siguiente semana.